buenos días a todos. Hoy es domingo, día 21 de febrero. Es el domingo primero del tiempo de Cuaresma. Estamos en el ciclo B y leemos el Evangelio según San Marcos. Es domingo, por tanto, día del Señor, día de la resurrección. La comunidad cristiana es invitada a vivir este día como signo de nuestra resurrección, de nuestra vida en Cristo. Tenemos la oportunidad de acercarnos de alguna manera a la celebración de la Eucaristía. Si podemos hacerlo presencialmente, siempre será lo deseable, siempre será lo mejor. Si no podemos hacerlo, al menos pues por los medios telemáticos, la radio, la televisión, el canal de YouTube. Este santuario, el santuario de Covadonga, emite todos los días, todos, da igual que sea lunes, que sea sábado, que sea domingo, todos los días, la Eucaristía a las 12. El domingo es la Eucaristía, además, con la presencia de la escolanía del Real Santuario. Les invito a seguirla, a participar, si tienen alguna dificultad, ya digo, para ir al templo, para ir a la iglesia, bien por limitación de aforo o bien por situación personal, mayoría de edad, enfermedad, imposibilidad física. Bueno, no nos podemos, ¿cómo decir?, como escaquear de la celebración de la Eucaristía, porque en la Eucaristía dominical recibimos la palabra de Dios, la carta que Dios nos dirige cada domingo, nos encontramos los hermanos los unos con los otros, compartimos oración, compartimos la fe y sobre todo, en la Eucaristía recibimos al mismo Señor. Dios se nos da en alimento. No somos dignos, pero Él llega a nosotros, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma en miércoles de ceniza, pero para muchas personas que no acudieron o no pudieron acudir ese día, este es el primer contacto con este tiempo, el tiempo de la Cuaresma, que en sí mismo, como hemos dicho, no tiene un sentido, sino el sentido de la Cuaresma es llegar a la Pascua. Es la Pascua. Y llegar a la Pascua no de cualquier manera, sino para morir con Cristo y resucitar con Él. Morir al pecado, morir a todo lo que nos separa de Dios y de los demás, y resucitar con Cristo a vida nueva, y que eso se nos note en nuestra vida. Por otro lado, todos sabemos que el domingo primero de Cuaresma siempre es el mismo Evangelio, solo que en las distintas versiones de los evangelistas. Este año, ya digo, San Marcos, y el Evangelio es el de siempre, las tentaciones. Solo que Marcos digamos que las condensa en una frase, ¿no? En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto, se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por alimañas. Ya está, ahí está dicho. Por tanto, el desierto es algo que hoy está muy presente, ¿no?, en el texto de la palabra de Dios, ¿no? Es una realidad espiritual y existencial. Puede indicar el estado de abandono y soledad, sin apoyos ni seguridades, en el que uno llega a encontrarse en la vida. Esta experiencia posee tal poder que puede incluso abocarnos a sufrir la tentación de abandonarnos, de adocenarnos, de dejarnos, ¿no?, de renunciar al futuro, de tirar la toalla, que se dice, de dejarnos morir, ya sea espiritual o físicamente. ¿Cuántas personas están atenazadas por situaciones de tristeza, de desánimo, de desaliento? El coronavirus, la crisis social y económica, el trabajo, la falta de salud, etcétera, ¿no? También podemos vernos sometidos a la tentación de vivir como si Dios no existiera, como si Dios no fuera nuestro refugio y defensa. Pero el desierto puede ser asimismo también una realidad que nos conduzca a todo lo contrario.
El pueblo de Israel pasó muchas penalidades a través del desierto. Cayó en la tentación de dar la espalda a Dios, que le había liberado de Egipto, y en su desesperación se postró ante un ídolo fabricado con oro. Pero a su vez Israel nunca sintió a Dios tan cerca como en el desierto. En ninguna otra circunstancia percibió ni experimentó tan profundamente su protección y su auxilio. A veces necesitamos el desierto para callar voces, para callar ruidos, para encontrarnos cara a cara con Dios, en silencio, sin música, sin televisión, sin cosas que distorsionen nuestra cabeza y centrarnos en Él, en Dios. La Pascua es tránsito, por ello no es solo gloria o resurrección, es paso de la muerte a la vida, travesía por las honduras sombrías y tenebrosas de la muerte y la cruz. Por esa razón, en el camino de la Cuaresma hacia la Pascua, debemos de poner siempre de relieve la cruz de Cristo. Ese signo nos recordará sin necesidad de palabra alguna que muriendo es como se resucita. Y muriendo no quiere decir solamente físicamente, ¿no? Morir a mi orgullo, a mi prepotencia, a mis envidias, a mis celos, a mis enfados, a mis complejos, a tantas cosas hay que morir. Ante la cruz hemos de hacer memoria de Cristo, en silencio y con gran consuelo en el corazón. Y al traer al corazón todo esto, seguir sus pasos, los pasos de Jesús, persuadidos de que su camino es el camino de la vida, de la Pascua. En la cruz está la vida, el consuelo y el camino para el cielo. Por tanto, como decía antes, pues el Marcos condensa en una sola frase las tentaciones. Los 40 días en el desierto hacen que Jesús retome la experiencia del pueblo que sale de la esclavitud. Y también nosotros, en el ejercicio cuaresmal, no se trata de conseguir algo que no tenemos, más bien se trata de un ejercicio de reconocimiento, de ser conscientes de cuál es el amor de Dios que está en el inicio de la vida de cada uno de nosotros. La auténtica penitencia es mirar al origen con humildad y reconocer que cada vez que hemos ido por nuestra cuenta alejándonos de la voluntad de Cristo, nos hemos perdido, siguiendo tentaciones, ¿no? Y en ese sentido, toda la Cuaresma y el Evangelio de hoy nos invita a volver a Dios. Así acaba el Evangelio de hoy, ¿no? Jesús proclamaba el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. La palabra conversión viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad, un cambio total de 180 grados, un modo diferente de ver las cosas, un modo diferente de mirarnos a nosotros mismos. La conversión nos tiene que ayudar a entender que la vida verdadera no es aquella que nosotros construimos, sino la que reconocemos en nosotros y que Jesucristo la ha ganado para nosotros muriendo con su sangre. Pero el significado de la palabra conversión puede decirnos algo más. En el Antiguo Testamento, el verbo convertir se traduce del hebreo sub, que quiere decir volver. ¿Volver a dónde? A la casa del Padre. Me pondré en camino e iré a la casa del Padre y le diré, ¿no? Siempre hay ocasión para regresar a la casa de Dios. No importa cuánto nos hayamos alejado o que nuestra vida esté totalmente inmersa en el pecado. El peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros, pensando que no somos dignos de la vida que Dios quiere darnos. Por eso es tan importante lo que Jesús dice en el Evangelio de hoy. Se ha cumplido el tiempo. Hoy existe una posibilidad real de conversión para nosotros.
El sacramento de la reconciliación, de la penitencia, de la misericordia, es el lugar donde la misericordia de Dios, el corazón de Dios, espera al hombre y del que todos tenemos necesidad. La Cuaresma que justo hemos iniciado en un momento idóneo para, en este camino de conversión, poder recibir el perdón de los pecados. En nuestra vida somos acosados también por el diablo, por el demonio, por las tentaciones. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, de la fuerza de Dios. En los comienzos de su historia, el Espíritu empujó a Israel al desierto. Y al principio de su vida pública también es el Espíritu el que empujó a Jesús al desierto. Y todavía hoy nos sigue empujando a nosotros a ir también al desierto. En el desierto uno se encuentra consigo mismo, palpando sus límites. Pero a lo mejor por esto mismo el desierto es el lugar también del encuentro con Dios. En el desierto Israel aprendió que Dios era su Dios y ellos su pueblo. De Jesús se nos narra que vivía entre alimañas y que los ángeles le servían. Afrontó la hostilidad que acabó con su vida, aunque no fue esta la última palabra, sino la resurrección. Y nosotros necesitamos también ser conducidos al desierto para encontrarnos con nosotros mismos y para que Dios nos vuelva a hablar al corazón. Del desierto sale Jesús para proclamar el Evangelio, la buena noticia de un reino que se nos ha acercado. Proclamación que, por cierto, resuena en tiempos recios. Juan acababa de ser arrestado. Proclamación que también nosotros debemos hacer resonar, no en función de cálculos oportunistas, lo que venga mejor a nosotros, sino en función de lo que los demás verdaderamente necesitan. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pedro Damián, o Damiani, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Rávena en el año 1007, fue su tutor su hermano Damián. Esto explicaría el apellido Damiani. Después de haber cursado estudios en Rávena, Faenza y Padua, se retiró a la soledad de Fonte Avellana, que hubo de abandonar para hacerse cargo del puesto de predicador que le ofrecieron Pomposa y otros monasterios. Volvió a Fontevellana, donde le nombraron prior. Fundó y reformó monasterios, que reunió en una congregación de fuerte inspiración camaldulense. El emperador Enrique III y varios papas volvieron a sacarlo de la soledad para convertirlo en impugnador de dos plagas principales de la época, la simonía y la inmoralidad de los clérigos. Se relacionó con otro fundador, Hildebrando, con el que no obstante discrepó en los métodos. Obtuvo el cardenalato y el obispado suburbicario de Ostia. Desengañado en sus esfuerzos por reconciliar el papado y el imperio, renunció al régimen episcopal y volvió al desierto. Pero otras misiones político-eclesiásticas le llevaron a Francia, Alemania y a muchos lugares de Italia. Murió en el año 1072 y de inmediato empezó a ser venerado como santo, aunque su culto no se hizo universal hasta el papado de León XII, quien en 1828 le confirió el título de doctor de la Iglesia, merecido por la gran actividad literaria que desplegó. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, lo situó en el séptimo cielo entre los contemplativos. Murió en el monasterio de Santa María Fuori Porte de Faenza, propiamente la noche del 22 de febrero. La fiesta se celebraba el 23, debido a celebrarse el 22 la cátedra de San Pedro. El calendario actual reserva el 23 para San Policarpo y por tanto pasa la memoria de San Pedro Damián a este día, el día 21. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Pedro Damiani. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buen camino de Cuaresma, ¿no? Oremos los unos para los otros y ayudémonos mutuamente para andar esta travesía cuaresmal.
Os quiero.